Muy buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia virtual en la que presentaremos los libros Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala y Fundamentos Filosóficos del Amparo y demás garantías constitucionales en Guatemala, de autoría del doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. Es para el Sistema de Estudios de Posgrado un honor contar el día de hoy con su presencia. Y para darles la bienvenida, pues tenemos con nosotros al doctor Jorge Ruano Estrada, quien dará las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. Su micrófono, por favor, doctor. Entonces quiero, en primer lugar, saludar al director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el doctor Luis Cáceres. También, por supuesto, a nuestro distinguido autor y de los libros y profesor también de la Escuela de Posgrados, el doctor Alejandro Gutiérrez, amigos de la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado, y por supuesto a todo el Sistema de Estudios de Posgrado y sobre todo a quienes tienen esa noble misión de ejercer y estudiar el derecho en todo el país. Muchos centros universitarios y también tienen maestrías en derecho y también posgrado. De manera que para nosotros en el Sistema de Estudios de Posgrado es un alto honor tener con nosotros al doctor Alejandro Gutiérrez en esta cátedra de derecho muy importante y sobre todo visibilizar lo mejorcito que está en el Sistema de Estudios de Posgrado para que todos nosotros podamos enriquecernos con la academia de nuestra Universidad de San Carlos y sobre todo cumplir con el mandato y la instrucción que hemos tenido del Consejo Superior y de nuestro rector Murphy Pais en función de la calidad en el sistema de estudios de posgrado. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y tenemos el honor de contar también con la presencia del doctor Luis Ernesto Cáceres, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de USAC, quien nos dará algunas palabras con motivo del lanzamiento de los libros Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala y Fundamentos Filosóficos del Amparo y demás garantías constitucionales en Guatemala. Bienvenido, doctor Cáceres, le escuchamos. Sí, muy buenas tardes, distinguido doctor Jorge Ruano. Muy buenas tardes, maestra Román. Estimado doctor Alejandro Gutiérrez. Sean bienvenidos a estamos en este día en un coloquio filosófico jurídico en donde el distinguido doctor Gutiérrez presentará sus dos libros, Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política y del Proceso de Amparo, en donde lo que hace es resaltar que el trabajo de investigación en la Escuela de Posgrado de Derecho se está realizando de una manera de una alta investidura por parte de nuestros queridos profesores y profesionales de la ciencia del derecho, quienes están contribuyendo a que exista una bibliografía amplia e ilustrada en la escuela y en la facultad, por lo que agradecemos mucho la presentación que hoy está dando el doctor Gutiérrez de sus dos libros que van a servir para la bibliografía de nuestra alma mater. Es un honor para mí participar en este acto y que haya sido invitado por el Sistema de Estudios de Posgrado. Muchas gracias y esperamos con ansia la disertación. Muchas gracias, doctor Cáceres. Y bueno, pues ahora sin más, tengo el gusto de presentarles al doctor Alejandro Gutiérrez, quien es abogado, notario y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala con una maestría en Derecho Penal y el doctorado en Derecho y doctorado también en Filosofía. Él es abogado litigante en procesos de justicia constitucional, procesos penales, civiles y laborales. Es catedrático universitario, asesor y examinador de privados de tesis de maestrías y doctorados. Y, por supuesto, lo que hoy nos trae a esta reunión es autor de varios libros. Así que es un honor para nosotros, doctor Gutiérrez, tenerlo hoy, escucharlo, y el espacio es suyo para que, por favor, nos presente los libros que tiene a bien lanzar el día de hoy. Muy amable.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buena tarde al excelentísimo doctor Jorge Ruano, director del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al doctor Luis Ernesto Cáceres, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y a la maestra Mariela Román, pues encargada de las actividades académicas del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y a toda la audiencia en general. Mis más sinceros saludos. Para mí es un honor participar en esta actividad académica de mi alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala. También es un verdadero placer el comprender que tanto el sistema de estudios de posgrados de la Universidad de San Carlos de Guatemala como la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a través de su distinguido director, y obviamente con el respaldo y el aval de nuestro distinguido rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estén impulsando la investigación, estén impulsando la academia y estén impulsando el crear bibliografía para todos los ciudadanos guatemaltecos, pero en especial para los profesionales del derecho, para los abogados, abogadas, sociólogos, politólogos, humanistas, internacionalistas y demás estudiantes de las carreras antes mencionadas. En ese sentido, para mí es realmente sumamente importante que se impulse la investigación y que se impulse la literatura jurídica y filosófica en la Universidad Estatal, la Universidad de San Carlos de Guatemala. En ese orden de ideas, gracias a Dios, he publicado en este año 2020 2 libros de suma importancia para el pueblo de Guatemala. Uno se llama Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala, y el otro se llama Fundamentos Filosóficos del Amparo y demás Garantías Constitucionales en Guatemala. Son 2 obras que me he dedicado a escribir, derivado que tengo el honor de ser profesor de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tanto en el doctorado en Derecho como en el doctorado en Derecho Constitucional. En ese sentido, quiero decirles que la filosofía, y en especial la filosofía del derecho, es la rama de las ciencias que hoy le da respuesta a las grandes interrogantes que se postula el mundo sobre qué es derecho. Lamentablemente, la concepción positivista del derecho, el creer que el derecho es un sistema de normas, conllevó a los excesos del nacionalsocialismo de Hitler y del fascismo de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial, quienes en nombre de la legalidad positiva y en nombre de la ley provocaron los grandes exterminios y genocidios del pueblo judío y del pueblo gitano en nombre de la ley. Realizaron totalitarismos, absolutismos, torturas y otro tipo de violaciones de derechos bajo la bandera de la legalidad positiva. Eso sucedió durante ese periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y todo en nombre de una legalidad positiva en donde se había eliminado y suprimido de la mentalidad de los eruditos y los doctrinarios a la filosofía, tratándose de comprender el derecho como que si fuera una ciencia natural. Y ese fue el principal problema. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX el positivismo surge como un paradigma de las ciencias naturales. El positivismo es aquel paradigma epistemológico que asegura que solo es verdad lo que ha sido sometido a un proceso experimental, y aquella materia que es tangible y que es perceptible por los sentidos y que es sometido a un proceso experimental y que da un resultado positivo, solamente eso es verdad. Todo aquello que no puede ser sometido a un proceso experimental mediante el método científico simplemente no existe. No se puede probar, y como no se puede probar, no es verdad, no existe. Y esa metodología del positivismo en las ciencias naturales trató de trasladarse al sistema jurídico a mediados del siglo XIX, lo cual provocó 100 años de una legalidad positiva
en donde se expulsaron de los sistemas jurídicos los valores, el concepto de justicia y la moralidad de los valores y principios que justifican éticamente las normas jurídicas de un ordenamiento jurídico. Esto fue absurdo. La parte final de esos excesos culminó en la Segunda Guerra Mundial, como lo dije antes, con los excesos totalitarios del nacionalsocialismo alemán de Hitler y el fascismo italiano. Entonces el mundo tuvo que reorganizarse a partir de la conferencia de Potsdam en el año de 1942, repensar la política, repensar el derecho, repensar la sociedad. No solo fue un asunto de temas jurídicos, no solamente fue un asunto de temas políticos y sociales, sino fue una transversalidad inter y multidisciplinaria que conllevó a repensar la política, a repensar la sociedad, a repensar el derecho. Y entonces tuvieron que llamar a los grandes filósofos que tuvieron que hacer resurgir la filosofía, y la filosofía ilustrada de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que postulaba el derecho bajo la bandera de los postulados metafísicos de la razón y las ideas. Y esto es la única salida y el único camino para entender qué es el derecho. Pues el derecho no es materia. El derecho no tiene volumen, ni masa, ni peso atómico, ni color. El derecho es idea. El derecho es una idea humana. Igual que el concepto de justicia, equidad, igualdad, libertad, fraternidad, esos principios jurídicos, esos principios generales del derecho no son materia, no son cosa, no tienen área, no tienen densidad, no tienen peso atómico, ni número atómico, ni color, ni tamaño, no pueden ser sometidos a un proceso experimental, no pueden ser introducidos en un tubo de ensayo para encontrar la respuesta. No puede someterse al método positivista ni al método científico experimental para comprender una idea humana, porque la idea humana simplemente no es tangible, no es perceptible por los sentidos. Necesariamente está más allá de los sentidos físicos, y por eso la respuesta está en la metafísica crítica, no en la física, porque no es ciencia natural, sino está en los valores de la metafísica, más allá de lo físico. Es idea, es racionalidad. Lo que decía Recasens-Sitchin, uno de los grandes filósofos del derecho, cuando reinterpretaba a Godofredo Leibniz, y decía que en la realidad del conocimiento hay verdades de hecho y hay verdades de razón. Las verdades de hecho son aquellas que pueden ser sometibles a un proceso experimental, a un método científico para comprobar la verdad, como qué es un árbol, una célula, qué es el cuerpo humano, qué es la vesícula, qué es el hígado, qué es una flor, qué es un virus, qué es un microbio, qué es una bacteria. Eso es cosa, eso es físico, eso es material y puede ser sometido a procesos experimentales, y esas son las verdades de hecho. Pero las verdades de razón, decía Recasens-Sitchin, el derecho y la justicia son verdades de razón. Como dije anteriormente, son ideas humanas y no pueden ser sistematizados y no pueden ser comprendidos por medio de la ciencia positiva, que es propia de las ciencias naturales. Entonces, la filosofía, dice Recasens-Sitchin, es la que da respuesta a las verdades de razón. La filosofía es la que nos ayuda a entender qué son las ideas. Y como el derecho es una idea y nosotros queremos saber qué es la idea, los grandes filósofos del siglo XX fueron reunidos en distintas comisiones para tratar de reorganizar a un mundo que había sido destruido, más de 70 millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de judíos exterminados en el Holocausto, en nombre de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es derecho en el positivismo, sin importar si su contenido es moral, ético o no. Y entonces los filósofos y filósofos del derecho tuvieron que repensar el derecho, la política y la sociedad. Repensar el derecho, repensar la política, repensar la sociedad dentro de un escenario caótico para la humanidad. Así, entonces, mediante esas comisiones, resurge la filosofía del derecho como base
para comprender qué es el derecho y cuáles son los principios generales de este campo del saber humano. De esa manera es emitida la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los años de 1967, convirtiendo así el catálogo internacional de derechos humanos debidamente fundamentado en la filosofía del derecho y no en la ciencia positiva, habiendo encontrado que los grandes valores y las grandes ideas humanas son derechos naturales que provienen de la razón, son postulados de la razón práctica. Sobre esa base de la filosofía del derecho, a nivel internacional, a nivel mundial, con el catálogo internacional de derechos humanos, surgen las primeras constituciones de la segunda posguerra mundial, siendo la primera la Constitución de la República Federal Alemana, emitida en el año de 1949. Es la primera constitución que se inspira en los principios filosóficos de ese catálogo internacional de derechos humanos que está inspirando a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, todas las constituciones que vinieron después de la alemana de 1949, especialmente en Europa Occidental, llevaron ese mismo postulado filosófico, ese mismo catálogo de derechos humanos fundamentales como principios y valores éticos que deben justificar la legalidad del sistema, bajo principios morales y bajo valores éticos. En ese sentido, esa influencia en las constituciones europeas de la segunda posguerra mundial y la Constitución Federal Alemana se trasladó a la América Latina, que obviamente en las llamadas conferencias de Washington entre 1976 y el año de 1981 participa tanto el gobierno de los Estados Unidos de América como el gobierno de la República Federal Alemana y la Fundación Konrad Adenauer, postulando cuáles serían los mecanismos para occidentalizar, democratizar, constitucionalizar a una América Latina que tenía décadas de estar sumida en conflictos armados. De esa manera, se traen proyectos para América Latina para constitucionalizarla con base en esos postulados y principios filosóficos que habían cimentado la emisión tanto de la Carta de las Naciones Unidas como del Catálogo Internacional de Derechos Humanos y las constituciones europeas occidentales de la segunda posguerra mundial. De esa manera se pone fin a los conflictos armados, se promulgan las constituciones democráticas en América Latina, en especial, y aquí viene el punto importante, la Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada el 31 de mayo de 1985. La Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada el 31 de mayo de 1985. Entonces, todo este bagaje me inspiró a escribir la primera obra, Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Pero por qué? Porque nuestra Constitución no es una simple ley positiva. Por eso es que cuando uno lee el artículo 203 de la Constitución, establece que la jurisdicción se rige por la Constitución y por la ley. Cuando uno lee el artículo 152, establece que la función pública está sujeta a la Constitución y a la ley. Y cuando uno lee el artículo 154 de la Constitución, establece que los servidores públicos, su competencia está limitada por la Constitución y la ley. En ese sentido, vemos que la Constitución Política de la República de Guatemala no es una simple ley, sino que es un pacto político, social, ético, moral, jurídico y cultural del pueblo de Guatemala. ¿Por qué? Porque no está inspirada en las ciencias positivas legalistas e interlegalistas que llevaron a los excesos de la Segunda Guerra Mundial. No, está inspirada en el movimiento filosófico occidentalizador que hace resurgir los valores metafísicos críticos de la Ilustración del siglo XVIII. Y entonces nuestra cuestión política
no solamente tiene normas jurídicas, tiene principios éticos, tiene valores morales, tiene valores jurídicos, tiene imperativos categóricos, tiene postulados políticos, mandatos políticos, tiene postulados económicos, no simplemente tiene normas jurídicas. ¿Por qué? Porque una norma jurídica es aquella que está compuesta de un supuesto de hecho y una consecuencia de derecho, y esa consecuencia de derecho tiene como función ordenar, permitir o autorizar. Pero un postulado filosófico no está compuesto de un supuesto de hecho y una consecuencia de derecho, sino que tiene un postulado irrebatible que no depende de supuestos. Por ejemplo, cuando uno lee el artículo 4 de la Constitución, establece: los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Eso no es un supuesto de hecho ni una consecuencia de derecho, ni estamos ante una norma jurídica, sino ante un imperativo categórico moral. Y eso nos da a entender por qué los primeros 9 artículos de la Constitución son ordinales. Alguien, y a partir del 10 en adelante son cardinales. Alguien diría, fue un error de técnica legislativa, etcétera. No es así, porque la ley de amparo también tiene 9 artículos ordinales, porque el Código Civil también tiene 9 artículos ordinales, porque el Código Procesal Civil y Mercantil también tiene 9 artículos ordinales, y muchos de los instrumentos internacionales de derechos humanos también tienen 9 artículos ordinales. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no son cardinales? ¿Por qué son ordinales? Artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Porque son valores axiológicos que tienen una gradación valorativa. Y a partir del 10 son cardinales. Ahí encontramos esos postulados axiológicos éticos en esos primeros 9 artículos ordinales de nuestra Constitución. Entonces, ¿cómo entender la Constitución? No es una ley, es un pacto de nación. Y en ese pacto de nación es un pacto republicano, es un pacto democrático. Pero como dije al principio, es un pacto social. Por eso todos los sociólogos deben conocer la Constitución. Es un pacto político, por eso todos los politólogos deben conocer la Constitución. Es un pacto ético, moral y cultural. Por eso todos los humanistas y todos los que ejercen las ciencias humanísticas deben conocer la Constitución. Pero también es un pacto jurídico y por eso todos los abogados deben conocer la Constitución política de la República. Pero además de todo eso, ese pacto es el pacto del pueblo, en donde está plasmada la voluntad soberana del pueblo, en donde se indica que el pueblo ahora es el soberano y la Constitución es el título de propiedad del pueblo. Entonces no solamente los politólogos, sociólogos, humanísticos y abogados deben conocer la Constitución, sino todos los ciudadanos y ciudadanas de la República de Guatemala, todos los habitantes de la República de Guatemala deben conocer la Constitución, pero como su fundamentación es filosófica, como su espíritu, su teleología, su campo valorativo es filosófico. Entonces, por eso me di la tarea a escribir un libro que se llamase Los Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala, para que los abogados, las abogadas, los politólogos, los sociólogos, las demás ciencias afines, las ciencias humanísticas y todos los ciudadanos de la República de Guatemala sepan en qué consiste ese pacto. ¿Por qué? Porque ese pacto es el que va a regir todo. En materia jurídica, quien no conoce la Constitución no conoce el derecho. No conoce el derecho. ¿Por qué? Porque en materia penal, la fundamentación de las garantías constitucionales está en la Constitución. Están reguladas hasta en orden. El artículo 5 establece que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Pero si hace algo que la ley prohíbe y es delito, que lo detengan, artículo 6. Y si lo detienen, que notifiquen por qué le detuvieron, artículo 7. Y después que le informen sus derechos, artículo 8. Después, 24 horas después, le tomen su primera declaración, 9. 10, que lo lleven a un centro de detención correspondiente. Si cometió falta, queda libre. 11, pero ya tiene derecho a defensa de todo el debido proceso. 12, y si hay motivos racionales suficientes, prisión preventiva. 13, pero todavía es inocente. 14, hasta que no se declare responsable sentencia de evidencia ejecutoriada. Y una vez se dicte esta,
al sistema penitenciario 19 y cuando sale de ahí, 22 antecedentes penales. Está en orden la Constitución política. Y cuando vemos los principios del derecho laboral o derecho del trabajo, están regulados en la Constitución política para entender qué es la tutelaridad, qué es la irrenunciabilidad, qué es la superación de los derechos mínimos, qué son las condiciones teleológicas del principio de titularidad, como la condición más beneficiosa, la norma favorable, el indubio pro operario, principio de derecho laboral en la Constitución política, principio de derecho de familia en la Constitución política, 47 familia, 48 unión de hecho, 49 matrimonio, 55 alimentos, 56 divorcio y todo el derecho administrativo en la Constitución. Pero el sistema económico, economistas, ojo, el artículo 130 establece que el sistema económico es la economía social, la economía de mercado, el libre mercado, libertad de comercio y trabajo, artículo 43. Sociólogos, ojo, ahí establece cómo es la estructura sociológica del país. Politólogos, ahí establece cuáles son los parámetros, principios, mandatos, principios y preceptos políticos que deben regirse el país. Establece en qué consiste el sistema republicano democrático representativo. Establece en qué consiste el sistema mixto de presidencialismo y parlamentarismo, tendiendo hacia el parlamentarismo. Ahí establece todo lo que es el sistema de frenos y contrapesos de un sistema político moderno, ilustrado, republicano y democrático. Todo está en esa Constitución. Pero todo en esa Constitución tiene un porqué, un para qué, un origen, una esencia, tiene fines. Y todo eso yo lo detallo, lo analizo dentro de mi libro, Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Fue mi deseo, como ustedes verán en la bibliografía, consultar más de 300 obras para poder escribir este libro con el mayor rigor filosófico posible, para desde la plataforma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, desde la plataforma del sistema de estudios de posgrado, para que de la plataforma de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales surja un documento que sirva como un auxiliar para los profesionales, para los estudiantes de las carreras de abogacía y notariado, para los estudiantes de las carreras de ciencias políticas, de ciencias sociales, de ciencias humanísticas, y para todos los ciudadanos del país. Por eso, al publicarse estos libros, bajo el respaldo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala está cumpliendo con su mandato constitucional regulado en el artículo 84 de la Constitución, donde establece que la Universidad de San Carlos tiene que coadyuvar y proponer las teorías para dar solución a los problemas del país. Y hoy la Universidad de San Carlos lo está haciendo por medio de estos libros, por el libro Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde está detallado, analizado, desgranado todos los principios, los valores, los postulados, la estructura, la esencia, el origen de todos estos postulados filosóficos que servirán para entender nuestro pacto político, social, para entender qué es el derecho en Guatemala, qué es la sociedad en Guatemala, qué es el sistema político en Guatemala, qué es el Estado en Guatemala, cuáles son los derechos constitucionales en Guatemala. Y esto es el primer libro que se llama Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego, me di la tarea de publicar un segundo libro que consideré de suma importancia, Fundamentos Filosóficos del Amparo y demás garantías constitucionales en Guatemala. ¿Por qué quise publicar este segundo libro? Porque el primero nos dice qué es la Constitución. El primero nos ilustra cómo entender, cómo interpretar, cómo aplicar la Constitución política a todos los ámbitos sociológicos, políticos, jurídicos y económicos del país. Cómo interpretar el derecho del trabajo, el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho notarial, el derecho tributario, el derecho administrativo, el derecho aduanero. Cómo interpretar toda la rama del derecho que tienen que ser desde la Constitución, porque el artículo 44 establece que hay una omnipresencia constitucional en todas las normas jurídicas. Hay una constitucionalización del ordenamiento jurídico y ahora todas las normas del ordenamiento jurídico tienen que ser interpretadas bajo la lupa de la Constitución política. ¿Por qué? Porque el artículo 44 establece
que son nulas ipso iure todas las disposiciones, todas las normas, las leyes, reglamentos que tergiversen, disminuyen o restringen los derechos garantizados por la Constitución son nulos de pleno derecho. Y todos los jueces y todos los tribunales de justicia están obligados a interpretar las normas bajo la premisa de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, tal y como para el efecto lo establece el artículo 204 constitucional. Luego, el segundo libro, Fundamentos Filosóficos del Amparo, es una herramienta para todos los ciudadanos de Guatemala, para todos los abogados y abogadas del país, pero también para los politólogos, sociólogos y en general para todos los habitantes de Guatemala. ¿Por qué? Porque si la Constitución es el título de propiedad del pueblo, si en la Constitución está la voluntad soberana del pueblo, y esa Constitución dice que nosotros, el pueblo de Guatemala, somos el único soberano y que los tres organismos de Estado son nuestros empleados públicos, son servidores públicos, están al servicio de nosotros. Y nosotros, el pueblo, somos el empleador de los tres organismos de Estado. Si nosotros, el pueblo, somos los titulares de esa voluntad soberana, por eso es una república democrática. Entonces, necesitamos tener las herramientas para defender esa titularidad, para defender la soberanía. Porque esa soberanía y esa titularidad del pueblo, ¿saben cómo se le llama? Se le llama orden constitucional. El orden constitucional es que el poder lo tiene el pueblo, que el soberano es el pueblo, que el empleador de los tres organismos es el pueblo, que el pueblo es el rey. Es una república. En una monarquía el pueblo es súbdito y una familia de la nobleza es el rey. Pero en una república el rey es el pueblo. Por eso en una república no hay tres poderes. En una república hay tres organismos al servicio del único que tiene el poder, que es el pueblo. Por eso la voluntad soberana la tiene el pueblo. Por eso el artículo 173 de la Constitución establece que todas las decisiones políticas deben ser sometidas a consulta del pueblo mediante referéndum consultivo. Porque el pueblo tiene la titularidad. Entonces, ese orden constitucional consiste en mantener la república, en mantener la democracia, en mantener la supremacía de la voluntad soberana del pueblo. Por eso es que en una república la Constitución está por encima de la ley. En cambio, en una monarquía, la ley está por encima del pueblo. Solo en una monarquía hay imperio de la ley. Solo en una monarquía la ley está sobre el pueblo. Porque la ley la emite un parlamento en el que está representada la nobleza del rey. Por eso ahí la ley es soberana y ahí el parlamento es soberano. Pero en una república, la ley está sometida a la voluntad soberana del pueblo. Y la voluntad soberana del pueblo es la Constitución. Por eso los tres organismos de Estado son servidores públicos. Lo que prestan es servicio público, porque están al servicio del pueblo. El pueblo les paga. El pueblo es el que tiene la titularidad del poder. Y entonces, para que el pueblo no se vea violentado en esa titularidad de su soberanía, en esa titularidad de su república y su democracia, necesita de instrumentos para garantizar y defender ese orden constitucional. Y eso es la esencia del segundo libro. El segundo libro tiene por esencia defender el orden constitucional. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tiene el pueblo? Que tienen los abogados, las abogadas, porque los abogados y las abogadas van a trabajar para defender los derechos del pueblo. El pueblo los va a contratar para que le defiendan sus derechos a los abogados y a las abogadas. Entonces, los abogados y las abogadas son los primeros que tienen que leer este libro, porque tienen que saber cómo defender los derechos del pueblo. Pero también lo tienen que saber la academia y los estudiantes y los profesores. Y lo tienen que saber todas las carreras afines, no solo los abogados. ¿Por qué? Porque los politólogos tienen que saber cómo se defiende una república democrática donde el poder político lo tiene el pueblo. Entonces, las garantías constitucionales son las siguientes. El amparo, una garantía contra la arbitrariedad. La inconstitucionalidad de carácter general y la inconstitucionalidad en el caso concreto
garantías de la supremacía constitucional. La exhibición personal como garantía de la libertad individual y el referéndum consultivo como garantía de la toma de decisiones políticas. Esas son las garantías constitucionales. Esas son las herramientas. Pero estas garantías constitucionales tienen toda una estructura, un origen, una causa, una esencia, un porqué. Y este segundo libro, Fundamentos Filosóficos del Amparo y demás garantías constitucionales en Guatemala, explico cuál es el porqué, el para qué, las causas, los principios, la esencia, el origen, los fines y en general toda la estructura de estas garantías constitucionales. Para que entiendan, por ejemplo, para qué sirve el amparo. El amparo sirve para garantizar el artículo 204 de la Constitución, que establece que todos los tribunales de justicia deben observar el principio de supremacía constitucional cuando resuelvan. El amparo es una garantía constitucional en la que el pueblo la utiliza para que mire que ningún órgano que está sirviéndole, que ningún órgano de ningún organismo del Estado, que ningún órgano que ejerce función política, se arrogue funciones soberanas por encima del pueblo. Que ningún órgano con función política viole la voluntad soberana que está en la Constitución. Eso quiere decir que cualquier tribunal de justicia, cualquier órgano político administrativo, al interpretar un procedimiento administrativo, al interpretar en un caso concreto las normas jurídicas, ya sea administrativamente, jurisdiccionalmente, debe observar que la Constitución prevalece, que los derechos están por encima de la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un juez penal resuelve, lo primero que debe leer es la Constitución, antes de leer el Código Penal. Y antes de leer el Código Procesal Penal y todas las leyes penales, primero tiene que leer la Constitución. Y tiene que tomar la Constitución y todo el espíritu filosófico de la Constitución para ir examinando cada norma. Y si hay una o más normas de esos códigos penales, esas leyes penales, que tergiversen, restrinjan o disminuyan los derechos de la Constitución, no las puede usar. No las puede usar. Porque si las usa, está resolviendo en contra de un mandato constitucional que se encuentra en el artículo 104. Le está violentando sus derechos a una persona. Lo mismo sucede con un órgano administrativo, un órgano político. Cuando le plantean una petición administrativa, pueden solicitar una licencia para lo que quieran. Pueden solicitar cualquier cosa para poner un negocio, para poner una empresa, para poner una gasolinera, para poner una librería, para poner un colegio privado. Tienen que hacer solicitudes administrativas, pero quien resuelva, antes de ver todas las leyes administrativas, tiene que ver la Constitución. Y si las leyes que va a emplear son contrarias a la Constitución, no las puede emplear. Porque si lo hace, le está violentando sus derechos. Y entonces es cuando viene el ciudadano a utilizar el amparo. O sea, que quien resuelve el amparo no tiene que leer el Código Penal, no tiene que leer el Código Procesal Penal, ni el Código de Trabajo, ni el Código Civil, ni el Código de Comercio. Tiene que leer la Constitución Política de la República, la Ley de Amparo, la jurisprudencia constitucional y toda la fundamentación filosófica del derecho constitucional para aplicar justicia constitucional. Lo mismo sucede en las inconstitucionalidades y lo mismo sucede en la exhibición personal. Entonces, tanto en el amparo, por eso es que muchas veces les voy a dar un adelantito del libro. Se desconoce a veces qué es el amparo y lo confunden con la inconstitucionalidad en el caso concreto. Pero cuando uno ve el origen, la inconstitucionalidad en el caso concreto nació como una garantía en Estados Unidos que se llamaba Judicial Review. La inconstitucionalidad en el caso concreto sirve para interponer como acción, excepción o incidente una acción de inconstitucionalidad para evitar que un juez me aplique una norma que me sería inconstitucional. Es el Judicial Review que nace en el caso Melbourne versus Madison, que resuelve el gran juez de la Suprema Corte, John Marshall, en el año 1803. Judicial Review, inconstitucional en el caso concreto, es una garantía que cualquier persona puede plantear como acción, excepción o incidente en un proceso, en cualquier instancia, en cualquier materia, que por favor no le utilicen una norma que violentaría sus derechos constitucionales. Porque de serlo así, sería inconstitucional todo el proceso. Esa es la inconstitucionalidad en caso concreto.
Fíjense entonces que la inconstitucionalidad del caso concreto es una garantía a priori, mientras que el amparo es una garantía a posteriori, porque el origen del amparo es el right of certiorari, que nace en Estados Unidos en 1925, pero nace antes en Inglaterra. Nace antes en Inglaterra con el Bill of Rights. El rights, ¿para qué es? Es una acción cuando el juez ya usó la norma que me sería inconstitucional. Quiere decir que el judicial review o inconstitucional de caso concreto es la acción que yo utilizo cuando antes de que me usen, antes de que me apliquen la norma que me sería inconstitucional, a priori. Entonces, judicial review, inconstitucional de caso concreto, es aquella acción que impulso para que no me apliquen una norma que me sería inconstitucional antes de que la apliquen. Pero el amparo es el right. El right es cuando ya la usaron. Cuando ya usaron la norma que me sería inconstitucional. Cuando ya realizaron una interpretación inconstitucional. Right. Amparo. ¿Ven cómo es el espíritu del amparo? El espíritu de la inconstitucionalidad en caso concreto. El espíritu de la inconstitucionalidad en caso general. Pero ya lo explico más. ¿Por qué? Todo lo demás está en el libro, en más de 300 páginas, detallado. Si quieren saber todo eso, está en el segundo libro, que se llama Fundamentos Filosóficos del Amparo y demás Garantías Constitucionales en Guatemala. Entonces, este segundo libro y el primero son dos herramientas. Es un aporte bibliográfico que emana desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. Repito, hoy la Universidad de San Carlos de Guatemala, hoy el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hoy el director del Sistema de Estudio de Posgrado y el director de la Escuela de Posgrado de las Facultades Jurídicas y Sociales están cumpliendo con su mandato constitucional de dar un aporte científico al país para solucionar sus problemas nacionales. Y por eso felicito a nuestra tricentenaria, intercatera, sorbins, conspicua, Carolina Academia Guatemalenses, Universidad de San Carlos de Guatemala, que hoy, en cumplimiento del artículo 84, le está entregando al pueblo dos aportes científicos para solucionar problemas nacionales, para que los ciudadanos, las ciudadanas, los habitantes, abogados, abogadas, sociólogos, politólogos, todos los estudiantes de esas carreras, de las ciencias humanísticas y ciencias afines y en general toda la academia, sepan qué es la Constitución Política de la República de Guatemala como pacto social, político, ético, moral, jurídico, económico y cultural del pueblo. Y que sepan cuáles son las garantías que tiene ese pueblo para defenderse, para defender ese poder constitucional, para defender su voluntad soberana, para defender la titularidad en soberanía que se llama orden constitucional. Y esto se manifiesta a través de estas dos obras que Dios me ha permitido escribir y publicar con el apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala, y la segunda obra, Fundamentos Filosóficos del Amparo y demás Garantías Constitucionales en Guatemala. Pero eso sí, definitivamente tienen que comprar las dos obras, porque la del Amparo no la van a entender si no leen primero Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y pues, estos libros, les vamos a dar después la información, cómo los pueden adquirir, los números de teléfono y las direcciones, para que sepan ustedes cómo pueden adquirir estos dos libros, Fundamentos Filosóficos de la Constitución Política de la República de Guatemala y Fundamentos Filosóficos del Amparo y demás Garantías Constitucionales en Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Gutiérrez. Realmente un deleite escucharlo. Los que sabemos poco, no sabemos casi nada de este tema, pues nos ha abierto usted los ojos a un tema muy interesante en el que seguramente tenemos que seguir profundizando como responsabilidad propia, como ciudadanos de nuestro país. Así que muchas gracias por esta exposición y le comento que hemos estado publicando en el chat de Facebook los datos para que puedan adquirir los libros y los seguiremos publicando para las personas que están interesadas. Así que muchísimas gracias y ahora doy paso al doctor Jorge Ruano, que tiene algunas palabras de cierre y pues ahí nos está mostrando ya los libros. Gracias, doctor, la escuchamos. Bueno, sí, por supuesto que muchísimas gracias al doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila
¿no? Para nosotros en el sistema de estudios de posgrado, tenerlo, escucharlo y hoy pues usar esta tribuna para mostrarles los dos excelentes libros que es producto de su investigación. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho el hecho de que, por ejemplo, en el sistema de estudios de posgrado, no solamente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a través de su escuela, tenga 7 doctorados de Derecho, 12 maestrías, pero también me sorprende, por ejemplo, cómo Quetzaltenango, a través del CUNOC, tiene 2 doctorados y tiene 4 maestrías en Derecho, pero también Chiquimula, que es el Centro Unitario de Chiquimula, que es el CUNORI, tiene 3 doctorados en Derecho y 5 maestrías en Derecho. Y luego también Cobán, el CUNOR, ya tiene 4 maestrías en poco tiempo, un doctorado en Derecho Constitucional. Zacapa, el centro de Zacapa, 5 maestrías en Derecho. Jalapa, pues con 2 maestrías en Derecho. Sololá con 1 maestría y también Quiché con 1 maestría. Para mí es impresionante, ¿verdad? Cómo todo el gremio, como la Universidad de San Carlos en su conjunto prácticamente está como cumpliendo una función importante en la academia, que es especializar más al estudiante de Derecho. O sea que estos libros siento yo que van a caer en un buen terreno. De manera que yo agradezco muchísimo, doctor Alejandro Gutiérrez, y yo estoy consciente que el mundo se halla en este momento ante un cambio paradigmático de pensamiento, solo comparable a lo que antes le decíamos el cogito cartesiano, es Descartes hace como 3 siglos. Hoy la humanidad está buscando nuevos paradigmas, nuevos derroteros para tener un mundo mejor. O sea, la humanidad en este momento se encuentra ante un nuevo paradigma de conocimiento, lo cual requiere de un nuevo revisionismo histórico, social, intelectual, filosófico, espiritual y también psicológico. O sea que aquí en estos libros hay mucho de esto. Yo sé que en cualquier parte la cultura dominante refleja el interés del grupo dominante, y esto es poder, esto es sociología, ¿no? Esto es, el grupo dominante influye en la sociedad. El grupo dominante de esa sociedad influye en esa cultura. Y nosotros en la universidad debemos estudiar esa cultura. La cultura dominante en el planeta inclusive refleja los intereses de la élite mundial. No debemos divorciarnos de esa élite mundial, de ese concepto global. O sea, nuestro gran tesoro en la academia es la reflexión y también en la vida. O sea, son prácticamente esos fundamentalismos los que nos separan. Porque la academia es discusión, es debate, es democracia, ¿sí? Y para ver muchas veces tenemos que dejar esos constructos que tenemos que no nos permiten ver. Como dicen los filósofos del siglo XXI, ahora debemos cambiar la manera de pensar o quién sabe desaparecemos. Cuando el doctor Alejandro Gutiérrez dice que estamos entrando al plano del pensamiento y de la conciencia y de las ideas, tenemos que revisar nuestra forma de pensar. De lo contrario, no podemos tener argumentos suficientes para objetar un montón de ideas que, para mi juicio, son mitos, que nos han hecho creer, pero que eso no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, les voy a mencionar como 12 ideas que son dominantes, que la gente cree que es coherente con la realidad, y no nos damos cuenta que responde a una lógica dominante de dominación del planeta, no solo del país. Por ejemplo, que las reglas de la naturaleza son los conflictos y la competencia, que hay una supremacía del más fuerte, que el conflicto es algo normal para lograr deseos personales, que para vivir es normal pelear, para vencer hay que dividir,
Es el sufrimiento el que mantiene el sistema. Lo importante es ganar. El mundo es una selva. Las instituciones las hacen los más fuertes para manipular, para engañar, para desechar, para aprovecharse del más débil. La naturaleza es nuestra, hay que dominarla. A mayor división, mayor control. La política es un negocio. El ser humano es malo por naturaleza. El ser humano es un recurso económico. Es normal que los creadores del sistema sean intocables. El éxito y el estatus se mide únicamente por la riqueza material. Yo podría seguir mencionando cómo muchas ideas se han apoderado de nosotros y además de eso, vivimos en función de esas ideas y miremos la sociedad que tenemos. Miremos el estado que tenemos. Miremos el mundo que tenemos. O sea que estos libros, de veras, tienen una información muy rica porque hace una revisión del pensamiento original y lo adapta en un contexto actual en el mundo, en Guatemala y en la región centroamericana. O sea, quiere decir que mientras que la ciencia tradicional se mantiene siempre con una visión positivista, una visión materialista, hoy cada día más están surgiendo en las universidades científicos que apoyan y desarrollan un nuevo paradigma. Por eso es que para nosotros el tema de estudio de posgrado es un orgullo presentar, por ejemplo, al doctor Alejandro Gutiérrez. O sea, este nuevo paradigma está basado en la supremacía de la conciencia. Estamos ante una víspera de una ciencia emergente en donde interviene la subjetividad, o sea, la conciencia de los seres humanos. Si nosotros logramos avanzar hacia un cambio de conciencia, seguramente vamos a incidir en los cambios de nuestro entorno y quién sabe nuestro país, nuestra política, nuestro Estado, nuestra sociedad y quién sabe también nuestro mundo. Así es que, doctor Alejandro Gutiérrez, estamos muy agradecidos en nombre del Sistema de Estudios de Posgrado, en nombre de la Universidad de San Carlos, en nombre de nuestro rector. Agradezco también al director Ernesto Cáceres, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho, por habernos permitido compartir de suculento y apreciado, ¿verdad?, plato académico, alimento académico que nos nutre cada día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ruano. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por habernos honrado y haber elegido al Sistema de Estudios de Posgrado para poder hacer la presentación de sus libros. Muchísimas gracias al doctor Cáceres también por acompañarnos en este evento y les agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado hoy con nosotros. Hemos dejado en el chat los datos para que ustedes puedan comunicarse y adquirir los libros directamente con los contactos que nos ha dado el doctor Alejandro Gutiérrez. Muchísimas gracias a todos, feliz noche y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.